Tenemos para cerrar con broche de oro esta primera parte del día a Agustín, que nos va a venir a presentar un proyecto súper interesante para los que quieran conocer un poquito lo que es United Species y todo lo que viene para el futuro. Así que, Gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Contentos? Vamos a pararnos un poco, a ver, para cambiar un poco la energía. Me tocaba a la tarde dar la charla, pero bueno, como estamos antes del almuerzo, podemos movernos un poco. Vamos a movernos, estirarnos. ¿Alguno hace yoga acá? ¿Nadie? Increíble. Tendría que haber algún NFT, algún proyecto de yoga y Web3 o algo así. Es una buena idea, ¿no? Bueno, se pueden sentar. Ya está, gracias. Gracias a todos los chicos de ED Guatemala. La verdad que es un placer estar acá. Nos recibieron con la mejor onda y hay una energía de transformación muy linda y bueno, esperemos que prospere con una comunidad fuerte y tratando de darle coherencia, ¿no?, a lo que hacemos. Por eso quería presentarles un poco lo que estamos haciendo desde United Species, que bueno, es una idea bastante ambiciosa con algunos milestones, ¿no?, pasos que tienen que pasar antes de llegar a eso, pero nuestra idea es llegar a ser la ONU de la Web3. Ese es nuestro sueño, ¿no?, de una ONU que trabaje por la coherencia y que Web3 tiene un rol transformador, ¿no? Como nos dijeron algunos speakers antes, esto se trata de la democracia directa. Y justamente cuando vemos cómo se están tratando de resolver los grandes problemas de la humanidad, vemos que las mayores falencias se dan por construir soluciones desde escritorios a territorios, ¿no? Entonces, yo vengo de Naciones Unidas, trabajé 7 años en la ONU en el programa de medio ambiente y me di cuenta que pasaba eso y entonces tomé esta decisión de meterme en este ecosistema porque creo que puede unir esos dos mundos que hoy están totalmente o prácticamente desconectados a través de un programa, ¿no?, que ahora les voy a contar un poco cómo funciona. Entonces voy a empezar con algunas noticias no tan buenas. ¿Esto para abajo? Ah, acá, cierto. No tenemos internet por ahora. Voy a empezar con algunas malas noticias, pero solamente para tratar de que se adhieran a esto, ¿no? O sea, después vamos a dar las buenas noticias y cuál es la solución que nosotros proponemos para trabajar en esa línea de coherencia más que sostenibilidad. Entonces, bueno, esta es un poco la situación climática actual. No sé qué conocimiento tienen ustedes acerca del cambio climático, cuáles son las consecuencias, cuáles son las raíces, ¿no? A mí lo que siempre me sorprendió en Naciones Unidas fue que un organismo tan conservador tenga una página web desde la pandemia que tiene un dinosaurio ahí diciéndonos que no nos recomienda la extinción, ¿no? Como que viene de 66 millones de años y un poco jugando con eso, ¿no? No elijamos la extinción. Y un organismo como Naciones Unidas, ¿no? Todos saben más o menos cómo funciona. Entonces, para que se den una idea de dónde estamos en este contexto climático, que uno lo ve en las olas de calor o las inundaciones o las sequías, sobre todo acá en países de Centroamérica, lo que dice el sistema científico de Naciones Unidas es que estamos a 28 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente de cumplir con el Acuerdo de París, que es el marco en donde todos los países del mundo se pusieron de acuerdo de que si no hacemos esto, estamos en el horno, como decimos en Argentina. Para bajar ese dato, 28 GTN, que nadie entiende, eso es más o menos como apagar los autos y la electricidad de todos los países del G7, es decir, de las potencias más grandes, durante los 7 años ininterrumpidamente. O sea, ahí se ríe un compañero. O sea, ¿ustedes creen que podemos cumplir eso, que lo vamos a cumplir? ¿Qué creen? Bueno, yo me pasé varios años de mi vida promoviendo los autos eléctricos, la energía solar distribuida,
o la energía solar en general, ¿no? Pero cuando entendí, digamos, que no todos podemos tener un auto eléctrico, no todos podemos tener un panel solar, porque los recursos que producen eso son finitos. Entonces nos dimos cuenta de que tenemos que empezar a adaptarnos, ¿no? Que es el otro frente de acción climática. Mitigación y adaptación. Vuelvo a esto. Entonces, hablando de escala, bueno, estos son los datos de cuál es el financiamiento en adaptación hoy a nivel global. Fíjense que ni siquiera se cumplen los de mitigación y adaptación, pero el de adaptación es el de rojo. No llega ni siquiera a un 20% o a un 30% de lo comprometido. O sea, estos son datos que no llegan ni a 30 billones de dólares cuando la propia ONU dice que necesitamos para el 2030, es decir, en 7 años, desde acá a 7 años, 340.000 millones de dólares en los países en vías de desarrollo. Estos son datos objetivos simplemente para contextualizarnos. Entonces me voy metiendo un poco en el problema que creo que la blockchain tiene un rol fundamental, que es el problema de la eficiencia, además de hablar de una falta de financiamiento y una falta de eficiencia en ese financiamiento que entra. Estoy hablando de datos de Naciones Unidas oficializados por todos los países del mundo, ¿no? Solo el 3% de las iniciativas globales en adaptación al cambio climático reportaron reducciones reales de riesgos climáticos en el territorio, en las comunidades locales, las que hoy están protegiendo los ecosistemas, como bien contó Gabriela esta mañana. Entonces, yo creo que este dato, la verdad que es inaceptable. Entonces, la solución que nosotros proponemos es la creación de esta DAO, que es United Species, las Especies Unidas, o la Organización de las Especies Unidas, como una organización autónoma descentralizada, focalizada en una agenda muy concreta, ¿no? Esos ODS que mostró Gabriela hoy, que es básicamente all-in, ¿no? Como todo en una misma bolsa y no sucede nada, basada en el apoyo directo a las comunidades locales para aplicar medidas de adaptación al cambio climático. Es decir, ayudarlos a que ellos propios sean los que decidan las metodologías, las necesidades, el financiamiento que se necesita, las capacidades y la institucionalidad para poder sobrevivir y mejorar, ¿no? En esta crisis. Tomarla, o sea, generar resiliencia, ¿no? Aprovechar de esta crisis y sacar algo mejor, una conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo. Ahí la ven a Pau, que está acá, presentando en Shelling Point, ahora en Denver. Estuvimos presentando ahí, también estuve yo ahí bailando en DevCon el año pasado, no sé para los que estuvieron. Ahí había música y bueno, entré bailando en vez de hacerlos hacer yoga. Este lunes también tenemos una conferencia de la plataforma global de temas de adaptación guiadas por las comunidades. Ahí está, si se quieren registrar pueden sacar una foto. Y bueno, básicamente somos, como les decía, somos ex funcionarios de Naciones Unidas, la mayoría del grupo que hemos creado, de la comunidad de 36 miembros somos hasta ahora, que entendimos que esto no estaba funcionando. Hay ex ministros de Ambiente también de la región, principalmente de América Latina. Y bueno, estamos empezando a ayudar a comunidades que ya tienen proyectos, algunos del mercado de carbono voluntario, de temas de conservación, de la propia cooperación internacional, y tratando de que se adapten a los principios de la propiamente dicha, de la adaptación guiada por ellos, ¿no? Esto se corrió para abajo, estaba más prolijo, pero bueno. Entonces, ¿por qué adaptación guiada por las comunidades? Básicamente las resoluciones esas que le decía del escritorio al territorio son tecnocráticas y muchas veces ignoran los factores de vulnerabilidad que son locales. Es decir, no hay una solución como una métrica, como la tonelada de dióxido de carbono absorbida que engloba a todo el mundo, ¿no? Cada territorio, en Guatemala tienen problemáticas que solo la gente que habita en esos territorios conoce. Entonces hay que trabajar con ellos, no para ellos. Después, el tema de la justicia climática, no sé si escucharon hablar de los que menos contribuyen al problema son los que más pagan por solucionarlo en proporción. O
sea, las comunidades estas se calcula en datos de Naciones Unidas que gastan hasta 2 veces más que el gobierno y hasta 11 veces más que la cooperación internacional. Estamos hablando de las comunidades más vulnerables, que como decía Gabriela, son las que están desbancarizadas y las que tienen que de repente deforestar y migrar a Estados Unidos, básicamente. Y el tercer factor es por esa elite de consultores internacionales que se genera y que yo fui parte, ahora lo puedo decir desde afuera, que genera una exclusión de grupos marginados y un encriptamiento no bueno como el de blockchain, pero de tener que tener ciertas capacidades para poder acceder a formar parte de un proyecto de cooperación internacional. Bueno, eso es lo que queremos romper. Esto me preguntaba Gabriela también de cuáles son los principios que decimos de adaptación guiada por las comunidades. Es que o sea, el ecosistema ReFi en la Web3, prácticamente todos los proyectos, o casi todos los proyectos, están tratando de mejorar el mercado de carbono. Esto de la compra de reducciones de emisiones que no generan las grandes empresas, sino que las compensan con proyectos en el territorio, pero mientras siguen contaminando y creciendo, ¿no? A una escala insostenible. Entonces, mientras el sector privado hace eso y la cooperación internacional financia a consultores, este artículo que se les recomiendo leer si les interesa el tema, juntó a todas las organizaciones del mundo que trabajan con comunidades en temas de resiliencia climática y estableció 8 principios que son transversales. Básicamente los podemos resumir en 3. Financiación predecible de largo plazo, así que no le vaya cambiando, que no sea un proyecto que termina, se va y vuelven los mismos problemas. Apoyo a su consolidación institucional. Esto es entender qué actores hay, y acá tiene mucha importancia la Web3 y el tema de la democracia directa, qué actores están participando en los arreglos institucionales que tienen las comunidades, pues muchas veces están cooptados por intereses sesgados, ¿no? Puede ser del sector público, del sector privado, de algunos sectores de la sociedad civil, es decir, tratar de ir y ver cómo mejorar esos arreglos institucionales para que sean lo más representativos y legítimos posibles. Y el flujo, esto es muy importante, de qué podemos hacer nosotros desde los escritorios o desde la comunidad internacional o desde las grandes ciudades mismo, es tratar de aportar o de conectarlos con un flujo de datos científicos, climáticos y de incertidumbres. Esto se traduce a plantamos papas o trigo en esta temporada. Y mirá, si tenemos estas precipitaciones estimadas por el sistema meteorológico del país o por la NASA, por lo que fuere, y te conviene plantar esto, ¿no? Ese tipo de toma de decisión basada en ciencia climática es lo que necesitamos traducir en un lenguaje que lo puedan aplicar ellos de acuerdo a sus propias tradiciones, costumbres y conocimientos, que hoy son prácticamente ignorados en su totalidad o llegan totalmente ex post un problema con una salvaguarda socioambiental, como se llama en el mercado de carbono, ¿no? Bueno, hay un caso que no sé si conocen dentro del mundo cripto, que es el caso de Moss, es una empresa brasilera que se dedicó, cuando vieron que crecía la demanda de créditos de carbono del mercado voluntario, estas empresas que quieren comprar y veían que no había demanda, perdón, que no había oferta, había mucha demanda, empezaron a tokenizar créditos de carbono que se mezclaban, algunos de calidad media, algunos de calidad alta y algunos de calidad nula. Y los vendían, o sea, los tokenizaron, los vendieron con el hype de las cripto. Se murió una persona, o sea, se le cayó un árbol encima a una persona que trabajaba en el proyecto y ahí se disparó una cadena de leakage, de corrupción y de cosas que impactaron muy fuerte en el sector ReFi, ¿no? Entonces, bueno, estaba diciendo esto de la reacción ex post. Se tuvo que morir una persona que le cayó un árbol para que salte a la luz, incluso mensajes de WhatsApp de los miembros de esta empresa diciendo, no sé la verdad cuántos empleos creamos, no sé quién vive ahí, o sea, es parte de un paradigma más grande que es lo que les quiero transmitir, que es esto, ¿no? Solucionar cuestiones territoriales que tienen que ver con la naturaleza, con los ecosistemas desde escritorios. O sea,
Entonces, este es nuestro, digamos, el programa que queremos crear, ¿no? Del que cuelgue esa coherencia metodológica para la aplicación de proyectos que vengan nuevos y que ya estén en funcionamiento. Entonces, lo que tratamos de hacer es, tenemos una metodología basada un poco en lo que son las mapatones, o esto de identificar problemas de manera integrada y basados, bueno, en la teoría del cambio, de tener una línea base consensuada con la propia comunidad, con el arreglo institucional que ella tenga, identificar bien el problema y tratar de darle soluciones en materia de asistencia técnica y en materia de tecnología. Y ahí es donde entran las cuestiones de Web3. Siempre basados en el principio de subsidiariedad, que es de esto, ¿no? Como intervenir donde la propia comunidad necesita y no tratando de marcar una línea. En el medio está el programa, que es United Species DAO, que lo que intenta es plasmar en un protocolo, digamos, estos 8 principios que les mostraba antes, de adaptación basada localmente o guiada localmente, a través de contratos inteligentes, ¿no? Que en algún momento esperamos que, bueno, empiecen a migrar fuentes de financiamiento internacional a la DAO, incluso países que hoy están muy disconformes con cómo funciona la ONU. Bienvenidos, si quieren financiar acá. Filántropos, inversores, o sea, los distintos sectores que puedan invertir en esto. Después tenemos la etapa de los proyectos, donde, bueno, ahí ya, como les decía, hay proyectos del mercado de carbono que sí se pueden tomar y tratar de convertirlos, dar vuelta a la torta y hacer que los guíen las comunidades, se puede hacer. Generar la tokenización de servicios ecosistémicos, no solamente de carbono, ¿no? De cuánta agua captura un bosque, cuántos, incluso sociales, ¿no? También cuántos empleos puede generar, todo ese tipo de mediciones que hoy creo que es una deuda muy grande del sector tecnológico, ¿no? Cómo poder medir y traducir en métricas que sean appealing para los inversores, indicadores, por ejemplo, cualitativos, perdón. O sea, hoy estamos muy tentados, el sector tecnológico, de medir dióxido de carbono porque es una unidad que uno sabe que en todo el mundo es igual. Pero muchas veces hay proyectos en donde, como les comentaba, hay proyectos en donde conservar un bosque puede hacer que una comunidad tenga que migrar. Es decir, no podemos seguir concibiendo a un bosque como algo aislado del ser humano. Somos parte, o sea, hay gente que es parte del bosque. Si yo puedo venir con un proyecto ambiental y acá no se tala más nada, hay gente que por eso tiene que migrar, ¿no? Eso no funciona así. Entonces, bueno, la idea es que después haya una plataforma que tenga por ecosistemas o sistemas biofísicos similares lecciones aprendidas y maneras de intentar replicarlo en comunidades parecidas. Por ejemplo, en ecosistemas andinos, puede ser en nuestra región, ecosistemas de manglares, ecosistemas costeros, de humedales, y generar esa escalabilidad a través de esa replicabilidad, y volver de nuevo, ¿no? Como circularmente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando llegamos a las comunidades? O sea, para ir aterrizando, porque lo que nos pasa también es que somos un programa, pero la gente necesita ver, bueno, pero ¿qué proyectos hacer? ¿No? Vivimos en un paradigma que siempre hay que mostrar algo concreto, ¿no? Concreto. Entonces, bueno, necesitamos proyectos. Entonces tenemos una metodología un poco más precisa, pero esto básicamente es reunirnos con esa comunidad, a ver qué arreglo institucional hay, identificar los problemas de vulnerabilidad climática que existen en esa bioregión, ecosistema o bioma, ¿sí? Tratar de no ver a la comunidad como una municipalidad, ¿no? Sino ver de dónde viene el agua, por ejemplo, los cursos de agua, cómo trabajar aguas arriba, aguas abajo, en absorción de agua, drenaje de agua, en soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo, en vez de pedirle un préstamo al Banco Mundial para hacer una laguna de laminación que sale 50 millones de dólares y genera deuda externa, por ahí plantando árboles a la margen del río, árboles nativos, riparios, se puede absorber hasta un 50-70% de la misma cantidad de agua y a un 2% del costo. Tenemos casos de estos en El Salvador, donde vamos a estar en estos días con el equipo. Después les puedo contar un poco. Identificar otras iniciativas en las que estén trabajando y cómo están resolviéndolo o intentando.
identificar necesidades, y ahí vuelvo a los principios, como los flujos de datos, la financiación de largo plazo, el fortalecimiento institucional para lograr la legitimación de las decisiones, y ahí entra todo lo que son las DAO. Identificar soluciones tecnológicas y de asistencia técnica, y tratar de, bueno, buscar recursos que se alineen a esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es una invitación, como les decíamos, no solo a Gabriela, que ya estaba que presentó y que ya está trabajando en este tema, sino a cualquier proyecto que tenga que ver con comunidades locales que, como decíamos al principio, esto nos va a atravesar a todos, querramos o no, planificadamente o no. Entonces, creo que es muy importante que exista este programa. Hoy no existe ningún otro programa a nivel global que busque poner en el centro de una agenda la coherencia alineada con lo que necesitan las comunidades que están protegiendo lo que nos queda. Lo que todavía no pudo arrasar el sistema extractivo, ¿no? De extraer y reciclar el 1% de lo que se genera, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría escucharlos después si tienen preguntas o incluso aportes para dentro de sus proyectos, cómo podemos ayudarlos, estamos abiertos. Incluso Pau, bueno, es parte de los miembros de la comunidad, así que también pueden consultarla a ella también, que sabe mucho más de tecnología que yo. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo.